cuántos días de soledad, cuántas noches de desvelo y llorando sin cesar, preocupado por tu pueblo que no deja de pecar. Cuántas misas celebradas en este bendito altar, cuántos niños bautizados, cuántos matrimonios ya, cuántos has reconciliado con Jesús al confesar. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta, y Él te llena de su amor. Eres tú mi sacerdote, ella con tu santidad pastoreas a este pueblo y lo llevas hacia Dios. Pasarán muchos más años, quedarás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. ¿Cuántos años han pasado? ¿Y cuántos años pasarán? Tú, el elegido de Dios, tú, el que siempre estás en soledad, el que siempre te preocupas por tu pueblo, tú, mi sacerdote. Nadie sabe si tú comes, nadie sabe tu dolor, solo Cristo que conforta, y Él te llena de su amor. Nadie sabe cuánto sufres en esa gran soledad. Eres tú quien siempre reza por su pueblo sin cesar. Pasarán muchos más años, quedarás la comunión a todos los invitados a la cena del Señor. A todos los invitados a la cena del Señor. Muy buenos días, hermanitos en Cristo Jesús. Les damos la bienvenida al Santo del Día, un espacio que trae a nuestras vidas oración, enseñanza y grandes bendiciones de nuestro Padre Celestial. No se pierdan el bello testimonio de vida del Beato Enrique Suso. Gracias a nuestros hermanitos de comunidad que nos acompañan a compartir este hermoso mensaje. Bendiciones y abrazos en Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, tú que tocas nuestro corazón, que sabe qué estamos sintiendo en este momento, ven a alimentarnos de tu amor y de tu poder.
Ven a llenar este espacio de oración del Santo del Día de tu presencia, Espíritu Santo. Aviva en nosotros el deseo de la santidad. Tú sabes que quizás hemos desfallecido muchos intentos, que nuestra fe quizás en este momento está débil y que necesitamos de tu fuerza, que necesitamos de tu amor. Ven, Espíritu Santo de Dios, a alivianar nuestras cargas. Ven, Espíritu Santo de Dios, a impartir luz en nuestra vida, a enseñarnos que podemos ser hombres y mujeres diferentes, que podemos alcanzar la santidad. Ven, Espíritu Santo, a avivar nuestro amor por la iglesia, a avivar nuestro amor por el prójimo. Ven a permitirnos llenar nuestro corazón de misericordia. Ven a darnos tu luz y a enseñarnos que podemos ser santos aún en nuestra vida cotidiana, que podemos ser santos ahí en nuestro trabajo, en nuestras familias. Ven, Espíritu Santo, a llenarnos de ti y de amor y de paz. Beato Enrique Suso, 28 de marzo. Beato Enrique Suso, religioso, fue un prodigio de santidad en un ambiente muy corrompido. Nació en 1296 en Suabia, Alemania. A los 15 años fue admitido como religioso en el convento de los padres dominicos en Constanza. Su apellido era von Berg, pero como su padre era descuidado borrachín y en cambio la mamá era una santa, el joven tomó el apellido materno que era Suso. En la comunidad encontró como profesor un místico muy famoso que influyó en él de manera inmensa. Era el padre Edgar, cuyos consejos seguían muchas personas con gran entusiasmo. Enrique decía: el padre Edgar demuestra tan gran sabiduría que parece como si Dios no le hubiera ocultado nada. Los datos que vamos a narrar enseguida están extraídos de la autobiografía del propio Enrique Suso. Los primeros años de religioso no fue muy fervoroso, pero luego un día empezó a oír continuamente este mandato: renuncia a todo lo que no lo ayude a conseguir la santidad, y se repetía tan frecuentemente este mandato en su mente que se propuso empezar una vida espiritual verdaderamente seria. El demonio intentó disuadirlo y desanimarlo con consideraciones de prudencia humana, haciéndole ver que la conversión era demasiado rápida y que no sería capaz de perseverar en el bien. Él se dedicó a pedir a Dios la sabiduría celestial y repetía las palabras del libro de la sabiduría: Señor, envíame la sabiduría que procede de su trono. Tú sabes, soy muy joven, sin experiencia de pocos años, pero si tú me mandas la sabiduría podré perseverar. Y pedía al Espíritu Santo el don del consejo y la virtud de la prudencia, y así logró perseverar. En adelante, durante toda su vida, será un admirador constante de la sabiduría eterna y recomendará a sus discípulos el pedir mucho a Dios el don de la sabiduría, y les repetía las palabras del libro santo: sabiendo que no tendría la sabiduría si Dios no me la concedía, me dediqué a pedirla en oración y me fue concedida. Su amor a la Virgen María era inmenso y predicaba constantemente su devoción. Publicó en el libro titulado Sabiduría Eterna, el cual fue sumamente famoso y muy popular por varios siglos. Al principio de su conversión creyó Enrique que debía dedicarse a mortificaciones muy fuertes, y así lo hizo. Sus ayunos, vigilias, azotes y demás penitencias llegaban a causar asombro y casi acaban con su vida. Pero según cuenta en su autobiografía, una iluminación del cielo le comunicó que en vez de estas mortificaciones buscadas por él, debía más bien dedicarse a aceptar con buena voluntad los sufrimientos que Dios iba a permitir que le llegaran. Y fue entonces cuando empezaron a llegar penas tremendas. Los enemigos del alma trataban de atacarle de mil maneras. Le llegaban los pensamientos más impuros y las imaginaciones más indecentes, y una melancolía o sentimiento continuo de tristeza que trataban de desanimarlo del todo, y luego las tentaciones contra la fe, y como si no bastara todo esto, le llegó la convicción de que él estaba destinado a condenarse para siempre. Afortunadamente,
Había tenido un buen profesor y se fue en busca del sabio padre Edgar y le contó todo. El famoso místico me consoló y logró sacarme de aquel infierno en el cual estaba viviendo, y volvió a su alma la paz. Una vez más se cumplía lo que dice el libro de los Proverbios: triunfarán los que saben pedir consejos. Pero ahora le iban a llegar el tercer tormento. Una voz interior le dijo: hasta ahora has sufrido ataques venidos del interior, ahora empezarán los ataques que llegarán desde el exterior. Y así sucedió. Pronto empezó a experimentar la gratitud y la pérdida de los amigos y de la buena fama. Sus paisanos se dividían en dos clases: los fervorosos y los relajados. Los fervorosos querían que se cumpliera exactamente los deberes de piedad. Entre ellos estaban Enrique Suso, su profesor Edgar y el gran predicador Taulero, pero los otros eran mayoría y empezaban a perseguir a Suso. Durante 37 años había recorrido campos y ciudades predicando, había obtenido curaciones milagrosas. En pleno sermón vieron su rostro rodeado de resplandores, pero insistía muy frecuentemente en que había que dedicarse con toda seriedad a la santidad, y esto no agradaba a los relajados. Y entonces se valieron de la calumnia. Se valieron de un muchacho mentiroso para inventar que él había cometido sacrilegios. Logró comprobar que era inocente. Luego inventaron que Enrique había tratado de envenenar a una persona. Pronto se supo que eso era mentira. Lo acusaron de haber inventado un milagro, pero los mentirosos quedaron al descubierto. Fueron tantas las acusaciones que tuvo que huir por un tiempo a Holanda. Allá lo acusaron de haber escrito herejías contra la fe. Él logró probar que todo lo que había escrito estaba de acuerdo con nuestra santa religión. Luego le llegó otro sufrimiento. Su hermana, que era religiosa, perdió el fervor y se retiró de su comunidad. Enrique ofreció por ella una grave enfermedad que él tuvo que sufrir, y con este sufrimiento logró que la prófuga volviera otra vez al convento donde pasó santamente sus últimos años. Enrique estaba dirigiendo espiritualmente a una mujer que lo engañaba diciéndole que ella se estaba convirtiendo de su vida mala, pero cuando el santo sacerdote se dio cuenta de que aquella mujer le mentía, se negó a seguirle dando la dirección espiritual. Entonces ella, en venganza, inventó el cuento de que él era el padre de una criatura que ella tenía, y algunos hasta creyeron porque el religioso demostraba mucha caridad para con el pobre niño. Entonces el superior general de la comunidad mandó hacer una severa investigación y se supo que todo era cuentos de aquella perversa mujer. Fue nombrado Enrique como superior de un convento de padres dominicos, y aquel convento estaba terriblemente endeudado. El nuevo superior, en vez de dedicarse a pedir limosna o a conseguir empréstitos, lo que hizo fue recomendar a sus religiosos que se dedicaran a celebrar con mayor fervor la Santa Misa y a rezar con mayor fe y devoción. Muchos se burlaban de él, diciendo que era un hombre que no ponía los pies en la tierra y que se imaginaba que con rezos se pagaban las deudas. Pero poco después, un hombre rico sintió una inspiración interior de que debía ayudar a aquel convento y llegó con 20 libras de monedas de plata, y con eso se pagaron todas las deudas. Los últimos años los pasó el padre Enrique dedicado a dar dirección espiritual a las religiosas, especialmente a las dominicas, las cuales los consideraban un verdadero hombre de Dios y un guía espiritual sumamente acertado. Le ofrecieron altos puestos, pero una iluminación interior le dijo que si quería llegar a altos puestos en la santidad tenía que huir de los cargos que producen muchos honores, y por eso se mantuvo siempre entre los más humildes y desconocidos, aunque su sabiduría y sus escritos y santidad lo hacían resplandecer ante muchísimas gentes piadosas que lo admiraban fervorosamente. Murió en 1365 y dicen que su cuerpo permaneció muchos años incorrupto, pero después el templo donde estaba enterrado pasó a poder de los protestantes y no se volvió a saber de sus restos. Tuvo muchas visiones
y se le apareció la Santísima Virgen María a traerle mensajes celestiales. En una de sus visiones preguntó qué medios debería emplear para alcanzar más fácilmente la santidad y la salvación, y le fue respondido: negarse a sí mismo, no apegarse a las criaturas, recibir todo lo que sucede como venido de la mano de Dios, y ser infinitamente paciente y amable con todos, aunque todos los que son ásperos e injustos en su modo de tratarlo a uno. San Alfonso de Ligorio, al meditar en las mortificaciones y en los sufrimientos de este hombre de Dios, exclamaba: qué pequeños nos sentimos nosotros ante estos campeones tan valerosos para sufrir todo por amor de Dios y por la salvación de las almas. Testimonio de vida de el beato Enrique Suso comienza con una particularidad muy importante. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos muestra la importancia que tenemos nosotros como padres para nuestros hijos, cómo los influenciamos para bien o para mal, cómo los encaminamos por el buen o por el mal camino. Dice que su padre fue muy descuidado y borrachín, en cambio su madre era algo opuesto, que era casi una santa. Vemos nosotros como a través de la oración también nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo podemos interceder por nuestros hijos. Nosotros muchas veces como adultos juzgamos mal a los jóvenes, no nos damos cuenta que nuestros hijos son el vivo reflejo de nosotros como padres, cómo llevamos nuestra vida, cómo tratamos a los demás, cómo nos dirigimos a los demás, pero muchas veces nosotros nos concentramos solo en la crítica y en la murmuradera sobre los jóvenes. También vemos la importancia que tenemos nosotros en nuestras profesiones, especialmente como maestros, como aquellas personas que guían a los jóvenes, porque él toma mucho el ejemplo del padre Eckhart. Decía que este sacerdote era una influencia muy importante porque muchas personas seguían sus consejos y acudían a él para que los guiara espiritualmente. De Enrique Suso, de este beato, se dice que ingresa joven a la vida religiosa a los 15 años, que en sus primeros años no era muy fervoroso, y que llega por algo que siempre escuchaba mucho, un mandato que escuchaba que decía: renuncie a todo lo que no le ayude a conseguir la santidad. Nosotros también en nuestras vidas deberíamos escuchar a esa voz que nos habla internamente, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, a través de el mismo ángel de la guarda, que es el que muchas veces no escuchamos su voz. Nosotros en la vida estamos encaminados muchas veces a buscar lo material y con los lujos, títulos, porque eso nos lleva a engrandecernos, pero muchas veces ahí es donde empezamos a desviar nuestro camino hacia la salvación. Y él dice que comienza la conversión muy joven, pero que Satanás, que siempre es astuto, siempre está buscando que caigamos. Decía que él no consideraba que esa conversión llegara tan demasiado rápido, que él no iba a ser capaz por lo joven de prolongar esa santidad. Y vemos que él siempre está luchando y pide algo muy hermoso a nuestro Padre Celestial, que es la sabiduría, que dice: Señor, envíame la sabiduría que procede de tu trono. O sea, porque nosotros como humanos, como personas que estamos arraigadas a lo material, muchas veces confundimos la sabiduría con la inteligencia. Y es algo muy diferente, porque la inteligencia es todo el conocimiento que tenemos a través de nuestra vida, podríamos decir, de lo que hemos estudiado en la vida, en nuestros estudios primarios, secundarios y los que tienen estudios de universidad. En cambio, la sabiduría viene de Dios, que es la que nos ayuda a decidir en nuestra propia vida. Es la que nos guía, la que nos enseña a sobrellevar
una vida difícil o a aceptar la voluntad de Dios. Entonces vemos que la sabiduría de Dios es muy diferente. ¿Por qué? Porque esa sabiduría busca es nuestro crecimiento espiritual, la inteligencia, que es con lo que la confundimos, a que nos lleva a enriquecer nuestra vida material. Es esa otra invitación que hace nuestro Señor Jesucristo, y vemos que pedir esos dones del Espíritu Santo nos lleva a tener muchos frutos, ¿no? Porque en él podemos ver la paciencia, la mansedumbre, la modestia, la continencia y la misma castidad, ¿no? Que es algo que nos cuesta a nosotros. Ahí podemos ver en estos frutos del Espíritu Santo que muchos de nosotros estamos muy desviados de camino. Y es algo muy hermoso porque vemos que es lo que agrada a nuestro Señor Jesucristo, lo que agrada a nuestro Padre Celestial, que en nuestra oración muchas veces pedimos tantas cosas materiales, y no le sabemos pedir muchas veces a Dios, no sabemos dirigirnos a Él. Muchas veces nos dirigimos a nuestro Señor Jesucristo como si fuera un banco, como si fuera una tienda donde podemos encontrar de todo. No oramos a Él como un amigo, como esa persona de confianza. Y vemos cómo actúa el diablo, ¿no? Cómo actúa el enemigo, porque en la vida de él empieza a colocar muchos obstáculos, ¿no? Primero él le dice que no, que cree que no es capaz de seguir esa sabiduría, y muchas veces cree como que lo desanima a uno se desanima en este caminar muchas veces, porque uno no consigue lo que uno quiere, y muchas veces lo que uno quiere no es lo que nos conviene. Dice que él hacía muchas vigilias, que él empezó haciéndose mortificaciones muy fuertes, y no, eso era lo que quería Dios. Dios quería era forjarlo, llevarlo a la santidad de otra manera. Los sufrimientos de él fueron de otra manera, fueron ataques espirituales y ataques de personas, porque muchas personas le dieron la espalda, muchas personas lo atacaron, muchas personas inventaron cosas de él. Él fue desterrado por un tiempo por las murmuraciones, por los chismes de la gente, y hasta una mujer que él era su guía espiritual, inventó que el hijo que ella tenía era de él. Vemos cómo Satanás trata de desviarnos del camino. Entonces la invitación que hace nuestro Señor Jesucristo a través de este hermoso testimonio de vida es a que lo busquemos de corazón, y busquemos nuestra conversión de corazón, no solo en cosas materiales. Amén. Acabamos de escuchar, queridos hermanos, la historia de este santo maravilloso, el beato Enrique Suso, el cual hoy nos enseña muchísimas cosas, pero en especial, mis queridos hermanos, el valor de la oración, el saber que el Señor siempre nos escucha, el saber que el Señor está atento e inclina su oído para escuchar nuestras súplicas y atender a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, el saber que el Señor en oración todo nos lo concede conforme a su voluntad. Y bien que Enrique lo tenía bien claro, saber que pedir la sabiduría de Dios tenía que hacerlo en oración, pedirle al Espíritu Santo que siempre le concediera la gracia de tener este don maravilloso de la sabiduría, para ponerlo al servicio de los demás, para saber qué hacer en los momentos donde tendría que actuar con prudencia, con paciencia, pero sobre todo con la sabiduría necesaria para afrontar las distintas problemáticas que se le podían presentar. A través de la oración y confiando en Dios, un acto de fe maravilloso, sabiendo que el Señor daría respuesta a ese deseo del corazón de poder pagar las deudas de ese convento, y da al Señor la respuesta, aún en medio de que aquellas personas se podían burlar de él. Hoy nos enseña este santo de la iglesia que la oración es vital para nuestra vida, que la oración es el oxígeno de nuestra alma,
Otra enseñanza maravillosa que nos deja este santo de la iglesia, Enrique Suso, es saber que hay que esperar en Dios, saber que el Señor tiene el control de nuestra vida, que todo lo que sucede en nuestra vida es una caricia de Dios para con nosotros, aun cuando no tenemos la fortaleza para afrontar los problemas, aun cuando nos parecen que es un castigo, debemos recibirlo como una gracia de Dios en nuestra vida. Y de esa misma manera debemos nosotros ser agradecidos para poder pasar los momentos difíciles en compañía del Señor. Qué historia tan maravillosa y que conmueve nuestro corazón y que debe llevarnos a motivarnos a ser santos, porque aún en medio de las precariedades que podía sufrir desde niño por la actitud de su padre, también podríamos ver el extremo de una madre orante, de una madre santa, y que esas oraciones quizás que hacía esa madre por su hijo dieron fruto en abundancia. De esta manera podemos tener hoy en nuestra iglesia un santo maravilloso, un santo que siempre procuró orarle al Señor y pedirle lo que requería para su vida, despojándose de sus pretensiones, despojándose de aquello que él quería para entregarse a la vida del Señor, para poderle entregar a los demás el amor infinito que Dios había tenido con él. Qué maravilloso, porque este santo, queridos hermanos, nos reafirma una vez más que el Señor nos escucha, que el Señor está cerca de nosotros, pero que tenemos que pedirle lo que requerimos y lo que puede llevarnos a nosotros a alcanzar la santidad. Miren que él decía: tengo que despojarme de todo aquello que me aleja de la santidad. Tengo que alejarme de eso. Y quizás hoy deberíamos nosotros hacer un autoexamen y mirar qué cosas nos están alejando de la santidad, qué es aquello, cuáles son las actitudes que hay en mi entorno que me aleja de eso que el Señor me ha llamado a ser santo, y luchar y pedirle al Señor para que nos dé la sabiduría, para que nos dé la templanza y podamos seguir adelante. Todas esas adversidades que vivió nuestro santo, también muchos de nosotros las podemos padecer. Esos ataques internos de saber que el Señor siempre está con nosotros. Miren que a veces muchos de nosotros podríamos experimentar la soledad, y en esa soledad poder experimentar las depresiones. Miren que muchos de nosotros podemos tener los pensamientos impuros, los deseos. Miren que muchos de nosotros podemos estar pasando por momentos donde nos sentimos fracasados, momentos donde llega la tristeza y nos abruma. Son ataques internos, aquellos momentos donde nos desenfrenamos en los deseos del mundo, y todos esos ataques podemos contrarrestarlos con el Señor a través de la oración, a través del ayuno, de la penitencia. Pero también hay unos externos, así como los vivió el santo que hoy el Señor ha querido que escuchemos por su misericordia. Muchos de nosotros también los experimentamos, ataques externos que nos llevan a desfallecer en la fe, ataques externos que nos llevan a pensar muchas veces que estamos solos. Pero el Señor siempre saca la cara por sus hijos. El Señor siempre actúa con justicia y con verdad. Solo nos queda esperar en el Señor, tener paciencia y llenarnos de su amor y de su misericordia, sabiendo que nunca quedaremos defraudados. Así como quedó nuestro santo, que quedó feliz y que murió feliz, aún en medio de los ataques internos y externos que el demonio hacía para que él desfalleciera en el camino a la santidad. Que hoy nosotros podamos, queridos hermanos, tener la fe que el Señor nos abandona, y que a través de la oración podemos tener en contacto directo con Dios, y que Él a su vez nos va dando lo necesario para que nosotros seamos santos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gran historia la de este santo, beato Enrique Suso. De verdad que es una alegría oír estos santos porque nos llenan de esperanza. Fue una personita que desde muy joven, dice aquí que desde que tenía los 15 años, entró a un convento, ¿cierto?
pues eso es una bendición de Dios cuando uno empieza el camino de Dios con esta santidad. Pero mire que va a tener muchos tropiezos, ¿cierto, mis hermanos? No vamos a pensar que el camino hacia la santidad, si estamos luchando cada uno, va a ser fácil, ¿no? No es nada fácil. Mire lo que nos relata aquí este santo. Pues al principio pues tomó fama, tenía muchos amigos. Claro, y uno piensa que es el camino a la santidad, pero cuando el Señor ya de pronto nos mira que estamos como con unos piñitos de santidad, o sea que Él pidió esa sabiduría, eso que viene de Dios. Qué bendición de Dios tan grande, ¿cierto? Pedirle a Dios la santidad y pedirle la sabiduría. Eso es grande, la prudencia, todo aquello que a veces a nosotros se nos pasa, o sea, pensamos que nosotros no somos prudentes, pensamos que ya somos santos. No, nos falta muchísimo, mis hermanos. Pero viene lo más duro que le pasó a este beato, Enrique Suso. De verdad que cuando él ya pensó que seguramente ya estaba todo bien, porque a veces uno piensa, si está bien, está luchando, está yendo por las cosas de Dios. Y mire que no, porque el Señor le permite todas estas cosas, estos ataques del mal, esos malos pensamientos que tenía, todo aquello que le vino del mal. Y a Dios gracias, cuando uno tiene un director espiritual, pues lo ayuda y le da ánimo y sigue adelante con este gran caminar, que es el caminar hacia la santidad. Y pues él luchó con muchas cosas, por lo menos lo calumniaron, tantas cosas que le dijeron, pero el Señor ahí sacaba la cara por él. El Señor hacía las cosas que él conocía el corazón de este beato, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas cosas le sucedieron? Lo trataban de mentiroso, de hacer sacrilegios, también inventaron que era el papá de un niño. O sea, tantas cosas que a veces uno también lo ha pensado. A veces uno ve los sacerdotes por ahí que tienen una amiga o que tienen eso, y uno a veces piensa, tiene malos pensamientos, mis hermanos. Claro, somos humanos, pero oremos mucho por los sacerdotes para que el Señor tenga misericordia de ellos y de nosotros. Porque mire, este santo también, el Señor le permitió hacer milagros y tenía el rostro que se le iluminaba. Pero ¿qué pasaba? Que él pues sufría, porque las calumnias que le echaban, las calumnias que no le dejaban pasar, tantas cosas. Él sintió enfriamiento espiritual, tantas cosas que uno a veces siente, que uno dice como que no estoy haciendo nada. Eso se puede sentir. Mire, este santo lo sintió. Mis hermanos, lo importante es que estemos ahí pegaditos en oración y haciendo lo que Dios manda. Porque a veces nosotros queremos luchar con nuestra santidad, pero a veces haciendo lo que los hombres nos mandan, lo que el mundo nos manda, y no es obedeciéndole al Señor. Y así se nos venga el mundo encima. Este santo se le vinieron calumnias, se le vinieron malos pensamientos. ¿Qué tanto tiempo sufrió este hombre? Pero mire, esa santidad que él tenía, eso es lo que debemos nosotros luchar. En medio de la situación que estemos, yo siempre lo he dicho en cada reflexión, que luchemos en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra angustia. Luchemos por esa santidad, mis hermanos. Qué bello es luchar por esa corona que no se marchita. No luchemos por tantas cosas materiales en esta tierra. Luchemos por aquello que no se va a acabar. Y el Señor nos lo escribe en su palabra. Luchen por las cosas que no se van a acabar, que no se las van a robar. Aquello que va a quedar en el cielo escrito,
esas cosas que hagamos el bien a nuestros hermanos, ayudarle a ellos que lo necesitan. Ofrezcámosle al Señor todo aquello que nosotros suframos también. Mire, Él nos cuenta que su hermanita se retiró del convento y nosotros lo que hacemos a veces es pelear con las personas que de pronto, o de pronto de calumniarlas de cosas, de que no pudieron, que se salió fue por esto, por lo otro. Hablamos de ella. ¿Qué hizo este santo por su hermanita? Ofreció una enfermedad por ella y ella volvió al convento. ¡Qué bendición de Dios! Ofrezcamos esa enfermedad que tengamos, hermanos, por estos sacerdotes, por estos seminaristas, para que se sostengan allá, porque se están acabando los sacerdotes, les están acabando los que nos tienen que dirigir, nuestros sacerdotes. Entonces ofrezcamos sacrificios por estas personitas que se van a servirle al Señor. Mis hermanos, esa es la invitación del Señor en esta culminación de la Cuaresma, que ya vamos culminando y vamos a llegar a la Semana Mayor. Mis hermanos, lleguemos a esa conversión y lleguemos a esa santidad. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te colocamos a los hermanitos que están conectados escuchando este espacio. Colocamos sus circunstancias, sus metas, sus proyectos. Colocamos sus familias para que derrames las bendiciones. Tú que conoces el corazón de cada uno y sabes lo que necesitamos, encomendamos nuestras vidas y nuestras familias y las colocamos a los pies de tu cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santísima Virgen María, tú que conoces nuestro corazón, Madre, y que sabes que necesitamos la sabiduría de Dios para vivir en santidad, la paciencia y el amor, la misericordia, que necesitamos llenarnos de todas estas virtudes de este santo maravilloso, Enrique Suso. Concédenos tú la gracia de poder perseverar en la santidad y de tener presente que el Señor siempre inclina su oído para escucharnos con amor y paciencia, para saber que necesitamos de su amor para poder transmitirlo a los demás, que necesitamos de su caridad, de su sabiduría, para fortalecer nuestra fe y saber que podemos ser santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Beato Enrique Suso, ruega por nosotros. Beato Enrique Suso, ruega por nosotros. Beato Enrique Suso, ruega por nosotros. Mis hermanos, hemos llegado al final de este gran espacio del Santo del Día. De verdad que es una alegría haber compartido con cada uno de ustedes. Me despido de mis queridos hermanos que he estado aquí compartiendo este gran espacio y los dejo en compañía de los siguientes espacios para que queden ahí luchando por su santidad.